La larga y hermosa historia de amor de Jimmy Carter, el expresidente que pacificó Oriente Medio, cumple 100 años. Jimmy Carter cumple 100 años. El demócrata, 39 presidente de los Estados Unidos, después de Gerald Ford y antes de Ronald Reagan, entre 1977 y 1981, sería hoy de mucha utilidad. Premio Nobel de la Paz, su mandato estuvo marcado por importantes éxitos en política exterior, como los tratados sobre el Canal de Panamá o los acuerdos de paz de Camp David, tratado de paz entre Egipto e Israel, pero también el Tratado SALT II con la Unión Soviética, y el establecimiento de relaciones diplomáticas con China. Bien es cierto que vivió momentos terribles con la crisis de los rehenes en Irán. Tras abandonar la Casa Blanca se dedicó a la mediación en conflictos internacionales y al apoyo de causas humanitarias. En 1982, fundó junto con su esposa, Rosalind, el Centro Carter, una organización no gubernamental que lucha por el avance de los derechos humanos, la mediación en conflictos internacionales y que ha estado presente como observador en distintos procesos electorales. Pero más allá de su conocido papel como presidente y mediador, al cumplir su primer siglo de vida queremos fijarnos en la impresionante historia de amor que ha marcado su vida y la de su mujer. Rosalind Carter falleció el 19 de noviembre de 2023 a los 96 años. La primera dama fue una pionera, una mujer demócrata, nacida en Georgia en 1927, escritora y activista por los derechos de las mujeres. Huérfana de padre desde adolescente, ayudó a su madre para poder afrontar la situación familiar. Terminó sus estudios básicos y se matriculó en la Universidad de Georgia Southwestern State. Se casó con Jimmy Carter en febrero de 1946 en su ciudad natal. Tuvieron 4 hijos: John William Jack, nacido en 1947, James Earl Chip III, nacido en 1950, Donnell Jeffrey Jeff, nacido en 1952, y Amy Lynn, nacida en 1967. Desde que Carter abandonó la Armada de los Estados Unidos, colaboró en la empresa familiar dedicada al cultivo y comercialización de cacahuetes, en el departamento de contabilidad. La historia de amor. Eleanor Rosalind era vecina de Jimmy, y él siempre tuvo claro que se casaría con ella. Juntos tuvieron 4 hijos. Fueron tan buenos amantes como socios, y vivieron 77 felices años de matrimonio hasta que ella falleció no hace un año. En la actualidad, el Premio Nobel de la Paz vive en su casa de Plains, Georgia, recibiendo cuidados paliativos y el cariño de su familia. Pues su situación actual es delicada tras haber luchado contra un cáncer cerebral que hizo metástasis y un cáncer de hígado. El presidente número 39 de Estados Unidos, Jimmy Carter, no solo ha pasado a la historia por haber gobernado entre 1977 y 1981 con una administración fundamentalmente marcada por la lucha por los derechos humanos, la diplomacia internacional y una búsqueda constante por la paz y la justicia. El nombre de este Nobel de la Paz, premio que se le otorgó en 2002, también va a quedar por siempre recordado por ser el presidente más longevo. Pues este 1 de octubre cumple 100 años. Una fecha en la que, a pesar de su delicado estado de salud, tiene mucho que celebrar. Pues su vida no solo fue plena en el ejercicio de su mandato, sino también en su faceta más íntima y personal, pues Carter puede presumir de haber vivido una fascinante historia de amor junto a Rosalind, la que fuera su mujer, su guía e incluso su consultora. Lo mejor que he hecho en mi vida fue casarme con ella, dijo en alguna ocasión Jimmy. Lo curioso es que el suyo fue un flechazo en toda regla que nació en su más tierna infancia. James Earl Carter Jr., nacido el 1 de octubre de 1924 en el pequeño pueblo agrícola Plains, Georgia, fue el hijo mayor de un agricultor y comerciante de maní y de una enfermera de espíritu progresista. Criado en un entorno rural, en el contexto segregacionista del sur del país en esa época, la casualidad quiso que,
Cuando tenía 3 añitos, en una casa de su vecindario próximo a su hogar naciera una preciosa niña llamada Eleanor Rosalind. Como en el guión de cualquier buena película, el destino quiso que fuera la madre de Jimmy la que asistiera al parto. Por lo que al día siguiente quiso llevar a su chico a conocer a la nueva vecina que había ayudado a nacer. Y se produjo el flechazo, aunque aún tendrían que pasar varios años para que se enamoraran. No fue difícil que sucediera, pues la hermana pequeña de Jimmy, Ruth, se hizo muy amiga de Rosalind, y juntas planearon que esta última se casaría con él. Por eso, en 1945, cuando el joven cadete regresó unos días a casa desde la Academia Naval de los Estados Unidos en la que estudiaba, Jimmy vio a su vecina junto a la Iglesia Metodista Unida, y le pidió una cita. Ella le dijo que sí, fueron al cine y Carter se enamoró tanto que al regresar a su casa le dijo a su madre que se casaría con aquella chica. Meses más tarde ella fue a visitarlo a la Academia Naval y él hincó rodilla para pedirle matrimonio, aunque su osadía no funcionó como esperaba y ella le dijo que no. Pero él siguió perseverante. Y tras varios intentos lo consiguió. Apenas un año después, el 7 de julio de 1946, se casaron curiosamente en la misma iglesia junto a la que él le pidió una cita, comenzando una vida de complicidad que se prolongó hasta el pasado año. Rosalind ha sido una constante compañera en su vida pública y privada, pues ella siempre apoyó a su marido en cada uno de sus emprendimientos, ya fueran sus estudios, su carrera política o las decisiones familiares. Sin embargo, como no todo es fácil en la vida conyugal, ambos pasaron varias crisis. La primera cuando Jimmy tuvo que aprender a reprimir su ego, y asumir que su mujer también tenía voz y voto en casa a la hora de tomar decisiones. Al principio yo era la persona dominante en el matrimonio, pero ya no, reconoció en una entrevista, donde habló de su propia transformación, que le hizo asumir que su mujer merecía igualdad de condiciones que él. Ella es igual de fuerte, si no más, que yo. Es totalmente igual a mí en todos los aspectos de nuestra relación, en la toma de decisiones empresariales, y la toma de la mayoría de las decisiones sobre asuntos familiares. Y creo que para ella fue una lucha alcanzar este grado de independencia e igualdad en nuestra relación personal. Así que, para resumir, hace años tuvimos muchas peleas, ninguna grave, pero ahora ya no. El matrimonio de Jimmy y Rosalind se cimentó en valores compartidos como la fe, la familia y el servicio a los demás. Y a todo ello se agarraban cuando tenían alguna disputa. Pero tan unidos estaban que, durante la presidencia de Carter, Rosalind fue una primera dama activa, destacando por su trabajo en temas de salud mental y como asesora clave para su esposo. Más tarde, cuando Jimmy perdió la presidencia y abandonó la Casa Blanca, juntos fundaron el Centro Carter. Con el paso de los años no solo nos hicimos amigos y amantes, también socios, comentó ella, mientras que él confesaba a la prensa. Rara vez tomo una decisión que no analice con ella, ya sea para contarle después lo que he hecho o, muy frecuentemente, para contarle mis opciones y pedirle consejo. Reconocí a Jimmy, que fue feliz junto a su mujer hasta 2023, cuando celebraron 77 años de matrimonio, convirtiéndose en una de las parejas presidenciales más longevas en la historia de los Estados Unidos. Ella, por desgracia, fallecería poco después a los 96 años. En la actualidad, el estado de salud del exmandatario es delicado tras haber superado un cáncer cerebral metastásico, un cáncer de hígado y otros grandes baches, entre los que se incluye una cirugía cerebral tras una caída sufrida en 2019. Tras pasar largas estancias en hospitales, desde febrero de 2023 Hectáreas decidido pasar el tiempo que le quede con su familia. Recluido en su hogar, de donde solo salió el pasado mes de noviembre para acudir al funeral de su esposa. De algún modo seguro que esa pequeña vecina que llegó a su vida con la ayuda de su madre estará presente en su corazón mientras Carter haga historia en el mundo de la política soplando las 100 velas